¿ya? Antes del día miércoles de la próxima semana, más tarde lunes o martes, yo le voy a enviar a la delegada Claudia las notas para que tú, uno por uno, tú hablan con la delegada. Una pregunta, ¿el trabajo final que saca de Teo se remedia con el de lab, con el de laboratorio o no? No, hasta donde yo he coordinado con su profesor de laboratorio, él va a utilizar la nota de su trabajo de laboratorio para calificarle sus notas de laboratorio. Ay, entonces la nota que le vamos a entregar, trabajo Académico propiamente. Ay, ¿Ya? Listo, bueno, la semana pasada nos habíamos quedado hasta ahí, hasta los mecanismos que se realizan a nivel de los túbulos. Y ahora vamos a hablar propiamente del glomérulo como tal y de la filtración glomerular. El glomérulo es la primera red de capilares. Ya hemos dicho que el riñón es el único área donde hay dos redes de capilares en simultáneo como un circuito. Esa primera red es el glomérulo. El glomérulo, como parte de la nefrona, se dice que más o menos tenemos entre ambos riñones 2 millones de glomérulos, ¿ya? Estos glomérulos se caracterizan porque forman una verdadera membrana de filtración. O sea, el primer proceso que estudiamos, que era la filtración, se da aquí. ¿Debido a qué? A que tiene, a diferencia de otros capilares en otros lugares, aquí los glomérulos es una membrana que tiene 3 capas. Aparte del endotelio y la membrana basal, tiene una tercera capa que son los podocitos. ¿Qué características diferencian a la membrana capilar del glomérulo de otras membranas capilares? Uno, que el endotelio se caracteriza por ser un endotelio fenestrado. Al ser fenestrado, hay espacios entre estas células endoteliales que permiten el paso de moléculas para que se filtren junto con el agua. ¿Qué otra característica tiene? Que la membrana basal y los podocitos, que son la segunda y la tercera capa, tienen la peculiaridad de darle una carga a la membrana, que es una carga de tipo negativo. De tal manera que al tener carga la membrana y ser negativa, va a cumplir una ley que se cumple para todas las cargas, que es negativo con negativo se van a repeler. Cargas iguales se repelen, cargas opuestas se atraen. Entonces, de tal manera de que esta membrana de filtración va a repeler a cualquier sustancia que tenga carga negativa y le va a facilitar el paso a las sustancias que tengan carga positiva. En general, esta membrana de filtración permite pasar casi a todas las sustancias, excepto a las proteínas, porque característicamente las proteínas tienen carga negativa. Entonces, además, por estas fenestraciones y por unos procesos pediculares que forman los podocitos con unos espacios de hendidura, permiten pasar moléculas de diferentes tamaños moleculares, ¿no? Entonces, el área de filtración que generan estos 2 millones de glomérulos genera un área de intercambio de más o menos 1.5 metros cuadrados. Estamos hablando casi una cancha de tenis para intercambio. Eso es lo que tenemos para que se filtre. Y otra cosa importante es que vamos a ver que este glomérulo va a estar en relación a un área que es el aparato justaglomerular, ¿ya? Ustedes saben que el glomérulo empieza a partir de la arteriola aferente, se forma el capilar glomerular y termina en una arteriola eferente. Aquí, adosado a la arteriola eferente, va a haber un área de unas células especializadas que se llama el aparato justaglomerular, que va a estar en relación con otra área que se llama la mácula densa, que es una parte del túbulo contorneado distal, de su primera porción del túbulo contorneado distal. Entonces ahora vamos a hablar ya más a detalle de cómo trabaja el aparato justaglomerular y cómo trabaja la mácula densa. Entonces, hablando de esta membrana de filtración, entonces ya mencionábamos entonces que la carga influye mucho en lo que filtra. Y entonces aquí ustedes están viendo el radio, el tamaño y están viendo la carga de los diferentes tipos de sustancias que pueden pasar por la membrana. Y están viendo el clearance. Cuando nosotros hablamos de clearance, ¿qué significa? Limpieza o depuración en español. En español usualmente más utilizamos depuración. Cuando ustedes hablan de depuración es como el cuerpo a través de la filtración está eliminando alguna sustancia que obviamente es una sustancia de desecho. ¿Qué podemos eliminar? Urea, creatinina, algún fármaco, algún metabolito activo de algún fármaco. Entonces, cuando yo hablo de clearance, hablo de la velocidad con la que elimino y sobre todo filtro una sustancia, ¿ya? Hay sustancias que se filtran, se secretan, se reabsorben y por lo tanto su excreción depende de todos estos procesos. Hay sustancias que solamente sufren filtración y por lo tanto su excreción es igual a su filtración. Entonces, como ven aquí,
los aniones respecto a los cationes tienen diferente tipo de clearance debido justamente a la carga. Aquellas sustancias que tengan carga negativa, o sea que son aniones, así yo no tenga un tamaño molecular pequeño, igual van a tener respecto a moléculas del mismo tamaño molecular pero que tienen carga positiva, mayor clearance. ¿Ya? Y aquellas sustancias que son neutras, usualmente su filtrado va a depender de ¿qué? De su tamaño. ¿Ya? Obviamente aquellas sustancias que tengan menor peso molecular y por lo tanto menos tamaño se filtrarán mucho más rápido que aquellas que tengan mayor peso molecular. Es una consulta. ¿Los aniones tienen mayor o menor clearance? Perdón, los cationes tienen mayor clearance porque son cargas positivas. Acá, el aparato yuxtaglomerular. Esto es básico que ustedes lo entiendan para que luego entiendan la parte de endocrino en Morfo 4. Así que concentrados. Miren, ¿qué sucede? Ya hemos dicho que el glomérulo empieza por una arteriola aferente y termina en una arteriola eferente. Aquí, cercano a esto, está el aparato yuxtaglomerular y está la mácula densa. La mácula densa no es otra cosa que una parte del túbulo contorneado distal. Entonces, vamos a ver que la tasa de filtración glomerular está en función usualmente al flujo sanguíneo, ¿ya? Usualmente. Pero ese flujo sanguíneo va a variar en función de esta arteriola aferente y eferente. Yo puedo tener un alto flujo que llega, pero si la arteriola aferente se cierra, va a impedir que ese flujo pase al glomérulo. Entonces, es cierto que el flujo renal de sangre influye sobre el filtrado glomerular, pero vamos a ver que hay algunas sustancias que se van a ir liberando que pueden alterar la resistencia, o sea, la contractibilidad, o de la arteriola aferente o eferente y cambiar el filtrado glomerular. Así yo tengo un flujo de sangre a riñón constante, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, en general, dependiendo del volumen de sangre que llegue al glomérulo, se va a producir el filtrado. Vamos a ver que normalmente son 180 litros por día, o sea, más o menos 125 mililitros por minuto, pero que esto lo vamos a ir variando de acuerdo a algunas situaciones. Entonces, la perfusión del riñón, que es más o menos 350 mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido, implica que miren esta diferencia. Al final solamente se filtran 125. Entonces, ¿a qué se debe esta diferencia? A la autorregulación que hay del flujo sanguíneo renal y de la tasa del filtrado glomerular por diferentes leyes. La ley de Ohm, ¿recuerdan la ley de Ohm? La ley de Ohm es la ley que habla sobre la resistencia y el flujo. Si baja la resistencia, ¿qué sucede con el flujo? Aumenta. Si aumenta la resistencia, ¿qué pasa con el flujo? Baja. Entonces, la ley de Ohm también se aplica para la tasa de filtrado glomerular. Y el otro es el rango de autorregulación. Se dice que mientras más que el flujo, lo que influye sobre el filtrado glomerular es la presión arterial. Mientras la presión arterial se mantenga constante entre 80 y 180, no va a haber cambios en el flujo y el filtrado glomerular. Los puntos de quiebre van a ser cuando la presión caiga, la presión arterial media caiga debajo de 80 o suba sobre los 180. Porque ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo en lugar de tener este flujo de 180 litros por día, empiezo a subir el flujo, no sé, a 240, 230? Se dice que la relación entre flujo y filtrado es una relación exponencial, que en teoría, si solamente se manejara el flujo dependiente del filtrado, con que aumente un poquito el flujo, debería aumentar marcadamente el filtrado, deberíamos producir cantidades de litros de orina. Pero eso no se produce justamente debido a este sistema de retroalimentación que vamos a estudiar ahora. Entonces, esto ya lo veíamos la semana pasada. Entonces, lo más importante, los determinantes del filtrado son la resistencia en arteriola aferente y eferente, que estos determinan ¿qué? Presión hidrostática a nivel del capilar glomerular. Y otros factores ya menos importantes son la presión coloidosmótica glomerular, que se opone al filtrado, y la presión de la cápsula de Bowman, que también se opone al filtrado. Usualmente esta presión de la cápsula de Bowman, excepto en situaciones especiales como la obstrucción de los túbulos del uréter, no es significativa, ¿no?
La presión coloidosmótica sí, en algunas patologías puede alterar el filtrado glomerular, pero principalmente el determinante es la presión hidrostática glomerular, que la manejo manejando las resistencias de la arteriola aferente y eferente. Entonces, la dinámica de la filtración glomerular dice que la diferencia de resistencia entre arteriola aferente y eferente es lo que determina el filtrado, pero más importante que el flujo sanguíneo, lo que determina la contracción de la arteriola eferente y dilatación de la aferente usualmente son las caídas de la presión arterial. Y ahora vamos a ver cómo. Entonces, algunas hormonas son liberadas para regular el flujo de sangre y obviamente el filtrado glomerular, como cuáles, por ejemplo, la noradrenalina, la adrenalina, la endotelina y en algunos casos la angiotensina 2 tienen efectos sobre el filtrado glomerular, disminuyendo en algunas ocasiones el filtrado glomerular. La angiotensina 2 usualmente impide esta disminución del filtrado glomerular, o sea, impide la acción de la noradrenalina, adrenalina y endotelina. Y el óxido nítrico y las prostaglandinas, por ser sustancias vasodilatadoras y vasodilatar la arteriola eferente, usualmente facilitan el aumento del filtrado glomerular. ¿Qué sucede? Ustedes han visto que estas hormonas, cuando vimos cardio, la noradrenalina y la adrenalina, son hormonas que producen sobre la presión arterial. Aumentan la presión arterial. Y ese aumento de la presión arterial, entonces, es un estímulo también para que estas hormonas se liberen a nivel renal y estas hormonas disminuyan parcialmente también el filtrado glomerular. Por eso es que en situaciones de estrés, la presión arterial aumenta por mecanismos a nivel de los vasos periféricos, pero también por mecanismos propios a nivel renal. Estas hormonas a nivel renal, al disminuir el filtrado glomerular, retienen agua y aumentan el volumen del LED, y eso contribuye a que también se sume el efecto hipertensivo que tienen estas hormonas. ¿Ya? Vamos a ver entonces ahora, esto es también lo mismo, sobre cómo la presión, en una presión hay un bajo filtrado glomerular, un filtrado glomerular normal y un alto filtrado glomerular, dependiendo de cuál es la característica entre la resistencia entre arteriola eferente y eferente. Acá lo vemos, miren. En verde tenemos la arteriola eferente, en celeste la arteriola aferente. ¿Qué pasa cuando la resistencia a nivel de la arteriola aferente disminuye? Aferente. Aumenta el flujo sanguíneo. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar con el flujo sanguíneo renal? Va a aumentar. Progresivamente, el flujo sanguíneo renal va a aumentar. ¿Y qué va a pasar con el filtrado glomerular? También va a aumentar. Entonces, es proporcional. Entonces, hay dos mecanismos que se encargan de esta autorregulación del flujo sanguíneo renal y de la tasa de filtrado glomerular, que son mecanismos miogénicos y la retroalimentación túbulo-glomerular. Estos mecanismos miogénicos tienen que ver con la secreción local de estas hormonas bautocoides, pero el mecanismo túbulo-glomerular tiene que ver con el aparato justaglomerular y con la mácula densa. Entonces, el aparato justaglomerular va a tener estructuras como la mácula densa, las células mesangiales y las células granulares, que son las que van a liberar la renina. Entonces, esta imagen es muy clara. Aquí yo tengo la arteriola aferente que se convierte en glomérulo en relación a la cápsula de Bowman, regresa como arteriola eferente, y aquí en medio de ambas arteriolas está el aparato justaglomerular, que va a tener estas células mesangiales y unas células que tienen gránulos, que son las células productoras de renina. Y acá yo tengo a la mácula densa, que en realidad es parte de las células que están recubriendo al túbulo contorneado distal en su primera porción. Es como una interacción de esta mácula densa con estas células de justaglomerulares que liberan renina. Normalmente, la caída de la presión arterial se
se va a reflejar en una caída de la presión hidrostática glomerular, porque al llegar menos flujo de sangre cae la presión dentro del glomérulo y eso se manifiesta como una disminución del filtrado glomerular. ¿Qué ocasiona esta disminución del filtrado glomerular? Una caída también no solamente del agua, sino también de los solutos, es decir, una disminución de la concentración de cloruro de sodio en la mácula densa por un aumento de la reabsorción proximal de cloruro de sodio. Entonces, esta disminución del cloruro de sodio en la mácula densa a nivel es reconocido aquí en el túbulo distal, es decir, la cantidad de líquido que está llegando al túbulo distal está llegando con poco soluto, con poco cloruro de sodio. Eso es reconocido aquí por estas células que son como un sensor y envía entonces información al aparato justaglomerular que está ahí al lado para que estas células glandulares liberen renina. ¿Y para qué yo necesito a la renina? Para que la renina, por un proceso que vamos a ver ahora, produzca angiotensina 2. La renina es una enzima que a partir del angiotensinógeno va a producir angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es una potente sustancia vasoactiva. ¿Qué va a lograr? Va a hacer que la arteriola eferente se constriña y que la arteriola aferente más bien se relaje. Al aumentar entonces la resistencia en la arteriola eferente y disminuirla en la aferente, aumenta el filtrado glomerular y eso produce una mejoría de la presión arterial. Entonces, ¿cómo se produce esta formación de la angiotensina 2? Esto ustedes ya lo han visto anteriormente. Las células justaglomerulares que liberan la renina toman el angiotensinógeno y lo convierten en angiotensina 1. ¿Dónde está el angiotensinógeno? Hígado. En el hígado. Entonces, ¿el angiotensinógeno qué es? Una proteína, es un sustrato. No tiene ninguna, es una enzima ni tiene ninguna función activa. Es un sustrato para que la renina, que es una enzima, lo convierta en otro sustrato, que es la angiotensina 1. La angiotensina 1 tampoco tiene ninguna actividad. Solamente cuando se convierta en angiotensina 2 recién va a ser vasoactiva. Así como angiotensina 1 no tiene ningún efecto en los vasos sanguíneos. Entonces, ¿quién se encarga de convertir la angiotensina 1 en angiotensina 2? ECA. La ECA, la enzima convertidora de angiotensina. ¿Y dónde está la ECA? Capilares pulmonares. En el pulmón, en el endotelio del pulmón. Entonces, cuando el angiotensinógeno, que se convirtió en angiotensina por la renina, esa angiotensina es barrida por la circulación hasta que llega al pulmón. En el pulmón la ECA la convierte en angiotensina 2 y luego la misma circulación la barre hasta que llega nuevamente ¿a dónde? Glándula suprarrenal. A los vasos y a los riñones. A nivel de los vasos, como ya hemos visto en cardio, ¿qué produce la angiotensina 2? Aldosterona. A nivel de los vasos periféricos en general. Constricción. Vasoconstricción, para aumentar la presión arterial. Y a nivel del riñón, tiene un efecto en la arteriola eferente, vasoconstrictor, pero en la eferente, vasodilatador. ¿Me dices sus números? 453, 10, 8. No, se refiere a la producción. Se dice que para este tipo de sustancias la cascada es inversa. ¿A qué se refiere? En fisiología hay cascadas de ampliación y cascadas en reversa. En algunas sustancias con un poquito de angiotensinógeno tú produces un montón de angiotensina 1 y así se va ampliando cada vez más. ¿A qué es al revés? Necesitas un montón de angiotensinógeno para producir menos angiotensina, luego menos angiotensina 2 y la aldosterona, que es el último, el final, que es estimulado por la angiotensina 2 para que sea producido a nivel de la glándula suprarrenal, ¿ya? Es una cantidad pequeñísima. ¿Y por qué se da esta cascada en disminución? Porque los efectos de la angiotensina 2 y la aldosterona son tan potentes que necesitas pequeñas cantidades. Pero el sustrato para llegar a la producción de angiotensina 2 y de aldosterona tiene que ser a alta cantidad. Exacto, es un sustrato grande. Listo. Entonces, finalmente la angiotensina 2 es uno de los potentes estímulos para que a nivel de la glándula suprarrenal se produzca uno de los mineralocorticoides, que es la aldosterona. La aldosterona se va a encargar de regular principalmente la concentración de solutos, ¿no? Indirectamente las concentraciones de agua. Entonces, como finalmente la angiotensina puede estimular que se secrete aldosterona en la corteza suprarrenal y la función de la aldosterona, que es hacer que en el mismo túbulo contorneado distal, donde está la mácula densa,
pero ya no en esta porción de la mácula densa, que es la porción principal, la primera porción, sino la más distal, la aldosterona produce retención de sodio. Y al retener sodio, se retiene agua y se intercambia por potasio, secreta potasio. Entonces, la aldosterona también contribuye al efecto de aumentar la presión arterial por esto, por la retención de sodio y agua. Entonces, ¿cuáles van a ser, además de las alteraciones en el filtrado glomerular y de la presión arterial, cuáles pueden ser otros estímulos para que se secrete renina, angiotensina 2 y aldosterona? Los cambios también en las concentraciones de los iones, principalmente de sodio y de potasio. Cuando aumenta el sodio en el filtrado, en el túbulo, o disminuye el potasio en el filtrado, también se va a estimular la secreción de renina, de angiotensina 2 y aldosterona. Entonces, la retroalimentación túbulo-glomerular consiste en lo siguiente. Si la presión arterial, ahora ya todo lo contrario, en lugar de disminuir, aumentara, ¿qué pasaría? En este caso, si aumenta la presión arterial, ¿qué pasa con el filtrado glomerular? Aumenta. Hemos dicho que en cierta forma está regulado también por el flujo. Y eso envía señales a la nefrona para que en lugar de yo retener sodio y cloro, el sodio y el cloro sean eliminados de la mácula densa. ¿Para qué? Para que al sodio lo siga el agua. Y al excretarse el agua, finalmente por excreción, baja el EP y baja la presión arterial. Entonces, esos mecanismos funcionan tanto en retroalimentación positiva como en retroalimentación negativa, dependiendo de la situación. Entonces, esto es un gráfico que les muestra sobre el filtrado glomerular y el flujo sanguíneo renal. Más importante, entonces, que el flujo son las presiones, la presión arterial. Y estos puntos de quiebre se dan para que el flujo renal y el filtrado glomerular no se comprometan, solamente a menos que hayan estados de shock, o sea, de hipotensión, o estados de hipertensión severa. Y ahora vamos a hablar de los túbulos, ¿ya? Es una parte un poco más sencilla. A ver, la segunda red de capilares son principalmente una red de capilar que a nivel de las nefronas justaglomerulares, las justamedulares, las que penetran en la pirámide hacia la médula, que tienen las asas de Henle más largas, ahí hay unos vasos que se llaman los vasos rectos. Entonces, estos son los que se van a encargar sobre todo de la concentración o dilución de la orina. Ya vamos a ver cuál es el papel del asa de Henle o el asa dilutora. Entonces, la absorción y secreción selectiva de diversas sustancias va a ser la que va a determinar cómo esa sustancia se va a eliminar en la orina o va a ser nuevamente recaptada para ser nuevamente utilizada por el cuerpo si es una sustancia necesaria. Entonces, este transporte a nivel de los túbulos en cierta forma depende de la composición del EP. Si obviamente yo tengo un exceso de sodio, entonces el riñón me ayudará eliminando ese exceso de sodio. Pero si me falta, por ejemplo, sodio, en lugar de eliminarlo, va a tratar de reabsorberlo. Entonces, todos los componentes que vamos a ver ahora son componentes en un estado donde el EP obviamente está en un estado normal. Pero si ya hay alguna variación, obviamente todas esas bombas que vamos a ir estudiando se van a modificar a favor del EP para mantenerlo en un estado de homeostasis, ¿ya? Entonces, ya ustedes saben que los túbulos, estamos hablando del túbulo proximal, luego viene el asa de Henle. El asa de Henle tiene un asa descendente y un asa ascendente, pero el ascendente tiene una porción delgada y una porción gruesa. Entonces vamos a hablar de cada una de ellas. Luego tenemos el túbulo distal y el túbulo conector y colector, que son los que agrupan ya todos estos túbulos finalmente para la excreción. Entonces, primero tienen ustedes que saber que cuando yo transporto un soluto, un ion, una sustancia a través de las células renales, tengo que hablar primero, pensar, ¿dónde estoy? Este es el lumen, la luz del túbulo. Acá está el túbulo, acá está el vaso sanguíneo. O sea, imaginemos los vasos rectos en la parte de las nefronas justamedulares. Entonces, los solutos que van a ser reabsorbidos van a pasar de la luz hacia el capilar peritubular. Los solutos que yo los voy a secretar van a pasar al revés,
de la luz del capilar peritubular hacia la luz del tubo. Entonces, para que las sustancias vayan de un lado a otro, pueden atravesar la misma célula tubular, y ese se llama vía transcelular. Ya vamos a ver que hay algunos tipos de proteínas que favorecen ese transporte de la vía transcelular, ya sea porque hay una difusión pasiva, ya sea difusión facilitada, o un transporte activo. Ya, por ejemplo, vamos a ver las bombas de sodio, potasio, ATPasa, que también están en estas células tubulares. Pero algunas sustancias, y vamos sobre todo el cloro, hacen vía paracelular, o sea, para pasar desde la luz al capilar, no atraviesan a la misma célula tubular, sino los espacios que hay entre célula y célula. Entonces, esas son las dos formas de transporte que hay, vía transcelular y paracelular, ¿ya? Y ahora vamos a ver cómo cada una de estas vías interviene en diferentes solutos. Y entonces, conociendo eso, ya vamos a ver qué sustancias en algunos niveles hacen reabsorción y qué sustancias hacen secreción, y eso determina finalmente la excreción. Todo lo que quede en el túbulo cuando llega al túbulo conector y colector es lo que finalmente se va a excretar como orina. Profe, ¿secreciones de dónde a dónde? Secreción es cuando yo ya lo tengo la sustancia en los capilares peritubulares y lo llevo al túbulo para que sea excretado. Ese es secretar. Y reabsorber es de la luz del túbulo, lo recupero nuevamente a la sangre, porque me sirve en sangre. Entonces lo llevo nuevamente al capilar peritubular. Listo. Entonces, es importante también que conozcan este principio para que entiendan todo lo demás. Recuerden que al sodio siempre lo va a seguir el agua. Ya. Entonces, cada vez que ustedes vean que se reabsorbe sodio, usualmente se reabsorbe agua, excepto ¿dónde? En el asa de Henle ascendente grueso, ¿ya? Que es una zona que es impermeable al agua, pero que sí permite la reabsorción de cloruro de sodio, ¿ya? Pero en la mayor parte de áreas donde se reabsorbe sodio, se reabsorbe agua. Y lo otro es que cuando se reabsorbe el sodio, como el sodio se va con sus cargas, deja un potencial negativo en la luz tubular. Y este potencial negativo favorece pasivamente la reabsorción del cloro. Entonces, generalmente, vamos a ver que cuando se reabsorba sodio, el cloro se aprovecha y también es reabsorbido, ¿ya? Por reabsorción pasiva. Otro factor que favorece la reabsorción pasiva de cloro es la misma reabsorción de agua que sigue al sodio. Esto aumenta, como sale agua, obviamente esa zona se concentra y ese aumento de la concentración de cloro facilita esta reabsorción de cloro. Y por otro lado, generalmente cuando se reabsorbe agua, esto también aumenta no solamente la concentración de cloro, sino la concentración de urea en la luz. Y esto también favorece la reabsorción de urea. Entonces, en líneas generales, generalmente cuando se reabsorba sodio, al sodio lo va a seguir el agua, el cloro y la urea, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora en todos los gráficos de los segmentos. Miren, el túbulo proximal tiene 3 segmentos, ¿ya? En orden, el más proximal, el intermedio y el más distal. En su libro del Guyton les mencionan en general la parte proximal y la parte distal, pero cada una tiene sus características. La principal función del túbulo proximal es reabsorción de agua. La mayor cantidad de agua se va a reabsorber aquí. De todo lo que filtró, más o menos el 70% del agua se va a reabsorber aquí. Pero también se reabsorben solutos, principalmente sodio y cloro. Y esa reabsorción de sodio y cloro se acompaña usualmente de una reabsorción también de bases, de bicarbonato, del 80% de reabsorción de bicarbonato. ¿Qué es lo que permite esa reabsorción? Primero, tenemos que saber que cuando hablemos de las células tubulares vamos a hablar de una membrana vasolateral y de una membrana luminal. Membrana vasolateral es una membrana que está pegada hacia el capilar y membrana luminal la que da lumen del túbulo. Entonces, hay una presencia de una bomba sodio-potasio ATPasa pegada ahí a esa membrana vasolateral hacia el capilar, que favorece la reabsorción de sodio y la expulsión del potasio, ¿ya? Entonces, obviamente, este sodio que se reabsorbe permite a su vez la reabsorción de agua y de cloro. Así de fácil. Entonces, vamos a verlo acá mejor en el gráfico, que es más práctico. Yo les sugiero que esta parte se la aprendan en función a los gráficos, porque es más fácil de recordar. Miren,
Aquí tenemos el túbulo proximal. La característica del túbulo proximal es que va a permitir la reabsorción de agua, de sodio, de cloro, bicarbonato y sobre todo aquellas sustancias que no deberían eliminarse en orina porque son nutricias, la glucosa y los aminoácidos, casi al 100% son reabsorbidas aquí, en el túbulo proximal, ¿ya? Y va a permitir la secreción de hidrogeniones, en algunos casos de bases, entonces el túbulo proximal interviene en la regulación ácido-base y de algunos ácidos orgánicos, dependiendo de lo que se necesite. Ya vamos a ver eso en regulación ácido-base. La característica es que este túbulo proximal va a dejar dentro del lumen del túbulo una concentración de iones que es isosmótica, o sea que debe ser igual a la del líquido extracelular, a la del E. Va a reabsorber la cantidad de sodio y cloro, pero tratando de igualarla a la que hay en los capilares pericelulares. Aquí en este gráfico vamos a ver cómo se da este mecanismo. Tenemos, este es la luz del túbulo, este es el capilar. Entonces lo que les decía, en la membrana vasolateral, que es la que está en contacto con el capilar, hay esta bomba sodio-potasio ATPase. Ya ustedes saben cómo funciona la bomba sodio-potasio ATPase. Moviliza 3 sodios expulsando 2 potasios. Esta movilización del sodio ya hemos dicho que genera que cambie la carga, entonces acá en la luz del túbulo se vuelve más negativa. Y eso es lo que permite que a su vez pase el cloro. ¿Y qué más permite? El sodio, como está siendo por esta bomba, que es una bomba de transporte activo, está siendo movilizado al capilar, genera que aquí dentro de la célula caigan las concentraciones de sodio. Y eso permite que entonces el sodio empiece a ingresar por otros transportadores y jale a su vez otras moléculas, como la glucosa, los aminoácidos, fosfatos, citratos, etc. ¿Ya? Además, es importante que a este nivel hay un contratransporte de sodio con hidrogeniones. Por eso es que este área de los túbulos pueden regular el equilibrio ácido-base, aumentando la secreción de hidrogeniones por contratransporte. ¿Cómo es que el potasio puede estar reducido si está entrando 2 potasios? El potasio no, el sodio. Ay. Está sacando sodio y eso genera que acá disminuya el sodio. Esa disminución del sodio que genera la bomba permite que estas bombas de la parte luminal, de la membrana luminal, permitan el paso de más sodio, pero acompañado ya de otras sustancias, por cotransporte. En el túbulo proximal, pero en la porción terminal y en la parte más distal, el principal mecanismo que interviene es la reabsorción de cloro. Como en la parte proximal el sodio ha empezado a retenerse hacia los capilares, entonces esto genera un cambio de carga que permite que entre el cloro, y eso lo vamos a ver acá, en el siguiente gráfico. Este es un gráfico que nos muestra la parte distal del túbulo proximal. En esta parte distal, entonces, este cambio en la concentración de sodio ha generado que acá cambie la carga en la luz, y eso permite que empiece a entrar el cloro, por las 2 vías que habíamos mencionado. El cloro puede entrar por vía transcelular a través de un intercambiador que se llama una sustancia que se llama formato que hay a nivel de las células tubulares, o por vía paracelular, ¿ya? Todo está determinado en función del sodio. Si por algún motivo cambia o bloqueamos la bomba sodio-potasio ATPase, también se va a bloquear la reabsorción de cloro. Entonces, a nivel del túbulo proximal, entonces este es un gráfico para que ustedes entiendan lo que pasa con las sustancias. El 1 representa que la sustancia queda en la misma concentración que la del electrón, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede con los aminoácidos y la glucosa? A nivel del túbulo proximal son totalmente reabsorbidos, entonces lo que queda dentro del líquido del túbulo casi es nada, o sea, todo completamente se reabsorbe, menos de 1. El bicarbonato, por ejemplo, se reabsorbe, pero queda cierta cantidad en la orina. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la urea y la creatinina? Se secretan, y de tal manera que la concentración que va a haber en la luz tubular a nivel del túbulo proximal va a ser mucho mayor que la concentración que hay en sangre. Ya vamos a ver que esta concentración va a ir aumentando porque en las siguientes porciones se va a ir secretando más urea y más creatinina. ¿Qué pasa con el sodio y el cloro y en general el potasio y todos los iones?
Se tratará de que la concentración, la movilización de estos iones sea proporcional a la misma concentración que hay en el EC o en sangre. Por eso es que ustedes la ven que es igual a 1. O sea, se trata de que lo que queda al final en el túbulo sea isosmótico, siempre isosmótico. Vamos a ver ahora el asa de Henle. Si bien el agua, el 70% se reabsorbía en el túbulo proximal, el 25% se va a reabsorber junto con sodio en el asa de Henle. Vamos a ver que la rama descendente sí permite la reabsorción de agua, pero la rama ascendente va a ser impermeable al agua. Entonces, en la rama descendente se produce el proceso de concentración urinaria por reabsorción del 15% de agua filtrada, mientras que en el asa ascendente es impermeable al agua y por lo tanto se le llama dilutor. Acá vamos a ver, este es el asa descendente delgada de Henle, donde va a permitir principalmente la reabsorción